Las tablas de coordenadas X y Y se trata de una función lineal porque cuando colocamos los puntos en nuestra tabla, pues queda una línea, ¿verdad? Aparte tenemos la ecuación cuadrática y otras donde los puntos forman, por ejemplo, una U o pueden formar diferentes formas, ¿verdad? Se cruzan así. En este caso es ecuación lineal porque los puntos forman una línea recta. Y quiere decir la relación que tiene una variable con otra, variable dependiente, que es una cantidad que, como ya mencioné, depende del valor que se le asigne a la primer variable. Estas ecuaciones o funciones se representan, por ejemplo, como lo vemos aquí, ¿verdad? Y es igual a 2x más 6. Entonces, nos dan normalmente el valor de X y debemos averiguar cuánto vale Y. Y pues ya después les colocamos, ¿verdad? Punto 1, 2, 3 o punto A, B, C, D, dependiendo. Y nosotros construimos nuestra tabla. Para construir nuestra tabla en Excel colocamos cuánto vale la X, cuánto vale la y cuánto vale entonces la función, ¿verdad? Que sería aquí. Los valores de X generalmente nos los van a dar, nos van a decir de X de menos 1 a 2, o de menos 5 a 10, o de 1 a 10, ¿verdad? No importa, nos van a dar la cantidad, siempre nos van a dar el valor de X. Entonces, en este caso, como vemos aquí, ¿verdad? Es menos 1, 0, 1, 2. Después tenemos que saber cuánto vale Y, que es lo que vamos a averiguar. ¿Y cómo hacemos? Pues sustituyendo en nuestra ecuación el valor que nos dieron de X. ¿Cómo hacemos para eso? Esto de aquí es lo que tenemos que averiguar y sustituimos, ¿verdad? 2 por, en vez de colocar la X, colocamos el menos 1, que es lo que vale la X, más 6 y realizamos la operación. Como ustedes saben, en matemáticas primero se resuelven paréntesis, raíces, potencias, después multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Entonces la operación que realizamos primero es la multiplicación. 2 por menos 1, menos 2, más 6, 4. ¿Por qué? Porque signos distintos se restan y se coloca el signo del mayor. Y así, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está la cantidad, puede estar incorrecta, porque 2 por 0, 0, más 6 es igual a 6. Permítanme, chicos. En este ejercicio estábamos graficando la función de y es igual a 2x más 6. ¿Qué hice? Pues colocar los puntos porque le vamos a poner un nombre al punto, ¿verdad? Cada punto. Puede ser mayúsculas, minúsculas, eso no importa. Colocamos aquí el valor de X y cuánto valdría Y. ¿Qué hice aquí yo en Excel? Para que entendamos un poquito. Uní estas celdas, las hice más pequeñitas para poder escribir cada uno de los datos en un cuadro diferente para poder realizar la operación. Cuando me posicioné en este último, yo escribí el signo igual, que es el que siempre debo usar para indicar que voy a realizar una operación. Siempre que nosotros vayamos a realizar alguna operación o vayamos a hacer alguna fórmula, debemos escribir el signo igual. Después yo abrí paréntesis para que me resolviera primero lo del paréntesis y de último la suma. Y en ese paréntesis yo escribí la referencia. Me fui a poner en la casilla donde está el 2, que sería C4, y le puse por, y me fui a posicionar a F4, que es donde está menos 1. Cerré mi paréntesis y le coloqué el signo más, y me fui a referenciar esta celda, que sería la I4. Y presioné la tecla Enter y automáticamente me realizó la operación. 2 por menos 1, menos 2, más 6, 4. Dejando el signo positivo porque el mayor es 6 y siempre se deja el signo del mayor. ¿Qué hago después? Tengo dos opciones. Escribir manualmente cada una de las fórmulas en mi cuadro o bien, cuando yo le doy clic a este cuadrito, a esta celda, me aparece un puntito grueso por aquí.
Cuando yo le doy doble clic a ese punto, automáticamente la fórmula se me copia al resto de filas. Eso es si nosotros escribimos la fórmula correctamente. Por eso les digo, debemos ir a referenciar, porque lo que hizo después fue decirme C5 por F5 más I5. Y así, ¿verdad? C6 por F6 más I6. Y así, para ahorrarme ese procedimiento. Entonces lo que hice fue construir una nueva tabla. En esta nueva tabla solamente dejo los valores de X y los valores de Y, porque es lo que necesito para insertar un gráfico. Entonces, en mi tabla yo selecciono solamente X y Y me voy a la opción de insertar, o tal vez en inicio ya me sale ahí las opciones de gráficos, ¿verdad? Voy a seleccionar un gráfico de dispersión, X y Y, y entonces ya me va a salir el gráfico como lo podemos ver por aquí. Se marcan los puntos, se hace una línea recta. Si vieron, como les había explicado al inicio, es una función lineal. Entonces quedan en línea los puntos y aquí tenemos, ¿verdad? X negativo, Y positivo y hacia abajo estaba Y negativo, pero como no tenemos ningún valor ahí, no nos aparece en la gráfica. Y ya tenemos construida nuestra gráfica de forma sencilla, porque si no tendríamos que ir a insertar una línea, insertar otra línea, ponerle puntitos, después graficar cada uno de los puntos y lo que se busca con esta clase es que aprendamos a insertar gráficos de una forma más fácil, ¿verdad? Que no nos tome ni siquiera 5 minutos. Este es el ejemplo en el que vamos a trabajar y tenemos un ejercicio. Y también tenemos el tema de tipos de gráficos. Este es el siguiente título, por favor. Un gráfico es el que nos facilita interpretar cualquier tipo de datos que tengamos en Excel. Y pues hay mucha variedad de gráficos en la ficha insertar, el grupo gráficos. Como podemos ver, Excel tiene sus distintas partes, ¿verdad? Cada una de estas que están aquí arriba se llaman fichas y cada ficha tiene distintos elementos agrupados. Por eso cada grupo tiene su nombre. Entonces tenemos la opción de mini gráficos y también de gráficos. En la ficha insertar tenemos el grupo gráficos, que es en donde nosotros encontramos los distintos tipos de gráficos para interpretar datos. ¿Por qué es tan importante aprender a usar los gráficos? Porque cuando estén ustedes realizando más adelante algún ejercicio, puede ser de estadística, puede ser de contabilidad o puede ser de algún trabajo que ustedes tengan, les van a pedir, bueno, una manera de entender los datos más fácilmente. Entonces ustedes pueden decir, bueno, vamos a ver en este gráfico que durante tantos meses hubo un aumento en ventas o disminuimos el capital o hicimos compra de un material, entonces eso nos fue incrementando la deuda, por ejemplo. Y se interpreta mucho más fácil con un gráfico. Puede ser un gráfico de pie, como es el redondo, puede ser un gráfico de puntos, como es el de dispersión, puede ser un gráfico de columnas o puede ser un gráfico combinado. Hay distintas opciones de gráficos y cada una cumple una función distinta. Para crear un gráfico debemos seleccionar los valores de una tabla de datos y luego seleccionar el tipo de gráfico. ¿Qué sucede? A veces intentamos hacer eso en Word, ¿verdad? Y en Word no nos funciona igual. Lo que debemos hacer es en Excel escribir nuestros datos, todos los datos que vayamos a utilizar, que necesitemos que se representen en la gráfica. Después, con nuestro clic izquierdo, seleccionamos esas columnas o ese rango de datos donde tenemos la información y nos vamos a la opción de los gráficos. Dependiendo cuánta información tengamos y el tipo de gráfico, puede ser que Excel nos recomiende, o sea, nos diga aquí qué gráficos podrían servirnos más, o nosotros podemos ir a buscar el gráfico que más nos interese. Puede ser que Excel nos recomiende un gráfico de barras, pero nosotros necesitemos uno de dispersión, entonces vamos a la opción de todos los gráficos y buscamos en cada una de estas categorías, ¿verdad? Y después, cada categoría tiene distintos tipos de gráficos para representar la información de una forma más creativa.
Para poder entender bien, vamos a ver esos conceptos importantes antes de trabajar en los gráficos o en cualquier otra tabla, ¿verdad? Un rango en Excel se refiere a un intervalo de celdas. En algunos casos también le llamamos bloque de celdas. Y es lo que podemos hacer, por ejemplo, al sumar, ¿verdad? Si tenemos muchos valores hacia abajo y queremos realizar una suma de todos ellos, tenemos, por ejemplo, aquí A, B, no, este es 1, 2, 3 y así, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, ese rango que se forma al nosotros escribir alguna fórmula o seleccionar los datos, si yo solamente seleccionara todos estos, ¿verdad? De la A1 a la A6, ese sería un rango. ¿Y cómo se representa un rango? Se representa entre paréntesis y, por ejemplo, colocamos A1, 2 puntos, que dice que es un rango, hasta la A6 y cerramos el paréntesis. Eso es un rango. A1 a A6 y se separa con 2 puntos. Eso es un rango. Es un intervalo de celdas o un bloque de celdas, un grupo de celdas. También tenemos el concepto de una celda activa. Una celda sabemos que es la unión de una fila y una columna, ¿verdad? Las columnas están nombradas por las letras del alfabeto, A, B, C, D, hasta X, Y, Z, no recuerdo bien. Y las filas, pues son las que tienen los números, ¿verdad? Están hacia abajo. Donde se une una fila y una columna, eso es una celda. Por ejemplo, la celda B6. Eso es una celda donde se une la columna B y la fila 6. Y la celda activa viene siendo la celda en la que estamos trabajando en ese momento o estamos seleccionando en ese momento. Si tenemos datos en las celdas C1, 2, 3, 4, pero nuestro mouse o nuestro cuadrito remarcado, ¿verdad? Está seleccionado en la celda B6, pues esa sería la celda activa, no la columna, la celda activa, que es en donde estamos trabajando en ese momento. Y después, el gráfico de dispersión, que es el que vamos a estar utilizando esta clase, que es el que nos ayuda a identificar la relación de un conjunto de valores, la relación que tiene la variable X con la variable Y. Habíamos visto, ¿verdad? Que hay una variable que depende de la otra. Entonces, vamos a ver el grado de relación entre cada uno de estos valores. Por eso es que tenemos ahí nuestra tabla de coordenadas, ¿verdad? Así, X y Y, y vamos viendo cómo se relacionan. Ese es el gráfico de dispersión que sirve para mostrar la relación entre un conjunto de valores. En este caso, por lo que estamos trabajando, sería X y Y. Aquí tenemos el ejemplo. Si se dan cuenta, este ejemplo es aún más sencillo y se realizan, creo, menos cálculos. Lo primero que debemos hacer es escribir nuestro título, ¿verdad? Nuestra tabla y gráfico de la ecuación 2x más 6 igual a 0, que cuando nos dan la función, ¿verdad? Y es igual a 2x más 6, lo que debemos hacer es pasarlo a como si fuera una ecuación para despejar la x. Cuando lo volvemos una ecuación, a y le colocamos 0 porque no sabemos su valor y pues solo vamos a encontrar la x, que sería como nuestro punto medio, nuestro punto de referencia. Entonces, escribimos aquí 2 por x más 6 es igual a 0, que es esta misma ecuación. Y entonces ya separo yo aquí 2 por x es igual a menos 6, porque este 6 está sumando de este lado. Entonces pasa restando al otro lado. Y aquí este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces yo escribo x es igual a menos 6 dividido 2 y x es igual a menos 3. Yo ingresé la fórmula aquí, escribí igual menos 6 dividido 2 y el resultado me dio menos 3, utilizando siempre las fórmulas de Excel. Y ahí me dice, ¿verdad? Donde x sea desde menos 5 hasta 5 positivo. Entonces, escribo mi tabla de datos, mi columna de X y mi columna de Y. Como dice que X1 es menos 5, desde menos 5 hasta 5 positivo. Y lo único que tengo que hacer yo es hacer esta ecuación, ¿verdad? Sustituir. Yo escribí aquí igual, abrí un paréntesis y escribí 2 por, y busqué la X, que sería la que está al lado, menos 5 más 6. Y presioné Enter. ¿Y qué hice después? Dar doble clic
Aquí el puntero que nos aparece de este lado es un puntito más grueso en la celda activa y se copió automáticamente mi fórmula a todo. Y lo único que hice fue marcar de otro color, ¿verdad? Mi solución analítica, que era -3, y y en ese caso vale 0. Después lo que yo hice fue... No, de verdad está bien sencillo, de verdad está bien sencillo. Y después lo que hice fue seleccionar, ¿verdad? Desde donde está X, desde aquí, todo X y Y, seleccioné mi rango y me fui a la opción de arriba donde dice insertar gráfico y busqué un gráfico de dispersión y automáticamente se creó el gráfico solito. Después lo único que queda es ir configurando el gráfico, le ponemos un color diferente, le ponemos otro tipo de letra, miramos que el intervalo aquí y en X pueda ir de 2 en 2 o de 1 en 1, como nosotros queramos, pero todo lo realizó Excel. Yo no vine a colocar cada uno de estos puntos o a identificar cada uno de estos valores, sino que solamente seleccionando mis datos. Lo único que debo hacer es escribir los datos correctamente y listo. Eso es lo único que tengo que hacer. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Lo que hice fue construir mi tabla, ¿verdad? Le escribí siempre el título, pueden ponerlo con color o sin color, y escribir mi función. Mi función es y es igual a 3x más 6. Entonces, puse el valor de los puntos. Y mi intervalo de x va a ser desde -2 o -1, no hay problema. Desde -1 hasta 2 positivo, ¿verdad? Aquí creo que lo tengo mal, cabal. -2, -1, ahí está. ¿Y cómo podemos copiar los valores? Seleccionando las primeras dos filas y arrastramos. Entonces ahí ya me llegó, ¿verdad? Y cuando yo dejo indicado cada valor en una celda distinta, se me hace más fácil empezar a trabajar, ¿verdad? Dejé cada uno de los valores en una celda distinta para poder hacer la referencia. Y lo único que hice fue seleccionar cada una de estas y decirle clic derecho, ancho de columna, y le dije cuánto quiero de centímetros o de milímetros en el ancho de columna, ¿verdad? Si le dejo 4, vemos que se agrandan un poco. Clic derecho, le digo que no, que lo quiero más pequeño, coloco 3 y se hacen más pequeñas. Es para poder tener una buena referencia de la celda. Sí, claro. Lo que hice fue escribí mis puntos A, B, C, D y E, que son los puntos que yo voy a utilizar. Después escribí -2, después escribí -1. Y para no estar escribiendo manualmente, tenemos la opción en Excel de seleccionar las primeras dos celdas y ese puntito gris, verde aquí un poquito más fuerte, si se logra ver, podemos darle doble clic o podemos arrastrar. Y nos copia un rango de datos según el intervalo que le dimos aquí arriba. Si no, pues pueden escribirlo manualmente, ¿verdad? -2, después -1, después 0, 1 y 2. Después lo que hice fue escribir 3 por paréntesis -2 en una celda distinta. Cada valor en una celda distinta. Cada valor está en una celda distinta para poder hacer mi referencia. Y para que no quedara muy separado, ¿verdad? Porque si no me hubiera quedado aquí 3 por paréntesis y -2 y a la par paréntesis. Lo que hice fue seleccionar todas esas celdas donde voy a escribir y le fui a dar un clic derecho para seleccionar y cambiar el ancho a todas de un solo. Si no, pues puedo ir corriendo aquí, ¿verdad? Eso se hace bien sencillo, se puede ir corriendo cada uno de los valores. Pero si no, lo que yo hice fue ir al ancho de columna y seleccionar, por ejemplo, 3, que fue el que yo le puse en el anterior, ¿verdad? Pero si no, no importa, no es necesario. Vamos a borrar el contenido. Entonces, lo que queda es hacer la operación. ¿Cómo hago mi operación? Escribo igual y escribo paréntesis para que me realice bien la operación. Paréntesis. Fui a seleccionar C6, donde está el 3, por F6. Cierro mi paréntesis y le coloco el signo más y voy a dar la referencia donde está I6.
presiono Enter y mi primer valor es 0. Entonces, arrastro y ya tengo mis valores. Y miren, si nos damos cuenta, la fórmula es la misma. Miren, está seleccionando C7, F7 e I7. Pero si yo dejo indicado mi fórmula, si no, pues es más complicado. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Para no escribirlos manualmente, vengo yo y les doy igual y voy a darle la referencia. Le digo que necesito que ahí se copie el valor de K6. Y igual, voy a darle doble clic o lo arrastro para que se copien esos mismos valores. Después lo que queda es, al tener nuestros puntos en X y en Y, es seleccionarlos. Ahí estoy seleccionando mi rango de datos y me voy a la opción insertar, gráficos y busco este gráfico de líneas rectas. Le doy a aceptar y automáticamente ya tengo yo aquí mi gráfico. Y listo, eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Eso es todo el ejercicio.